Bueno, 7:35 de la tarde. Hoy se hizo la inauguración del año escolar, se dio inicio al año escolar 2025. Es un proceso esto, ¿no? No comienza en un momento único. Es un proceso que se extiende hasta el próximo 11 de marzo. Así lo dijo el propio ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que está con nosotros a esta hora aquí en el Zonal Global. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, es un proceso esto, ¿no? Que dura varios días. El miércoles entiendo que ingresan buena parte de estos casi 3 millones de estudiantes del sistema escolar, ¿no? Usted habló hoy de un 88% de asistencia versus un 84% que hubo después de la pandemia. Esa recuperación, claro, parece pequeña, pero es importante igual considerando las circunstancias y las dificultades que han existido para ello, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, primero el proceso de ingreso al año escolar es un proceso largo. Partió el 25 de febrero en estricto rigor y vamos a terminar con el proceso el 11 de marzo, o sea, ahí van a ser las últimas escuelas. Esto es importante que la gente lo sepa porque en regiones existen distintos calendarios escolares, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en el norte las vacaciones de invierno están asociadas, por ejemplo, al periodo de la festividad de la Tirana. Eso es algo relevante en el norte, entonces hacen coincidir las vacaciones de invierno con la festividad de la Tirana, que es el 16 de julio, en cambio en otros lugares salen antes, en fin, en el sur, por ejemplo, Aysén, Magallanes también tienen calendario escolar diferido. Entonces, el 5 de marzo, es decir, el miércoles, va a ser realmente el día de la mayor cantidad de estudiantes volviendo al sistema. Vamos a tener un super miércoles, más que un super lunes. Ministro, perdón, que no lo estamos recibiendo muy bien. A lo mejor puede ser la ubicación que tiene respecto del... ¿Ahí sí? Ahí súper bien. Gracias. Ya, perfecto. Como te decía, el calendario escolar tiene expresiones diversas en el país, por eso es que el proceso es largo. Y en estricto rigor, el día donde vamos a tener la mayor incorporación de estudiantes al sistema educativo va a ser el 5, el miércoles. Entonces, más que super lunes, vamos a tener un super miércoles este miércoles, día 5, porque van a entrar casi 2,5 millones de estudiantes a estudiar a la escuela. Entonces ahí vamos a ver la mayor cantidad de escolares circulando por el país y sobre todo acá en la región metropolitana. Y vamos a llegar a más de 3 millones. Son en estricto rigor más de 3.300.000 estudiantes que van a incorporarse al sistema educativo ya de aquí al 11 de marzo. Sí, ministro, ¿me escucha bien? Yo lo escucho bien. Es que lo escucho con algo de ruido, tal vez ahí puede ser. Déjame ver si... Claro, si está con un manos libres, a lo mejor está golpeando en algo porque se escucha un poco... No. Ya. ¿Ahí me escuchan bien o no? Ahí estamos perfectos, sí. Ya, ok. Yo le planteaba este tema de la asistencia, ¿no? Sí. Aquí hay un tema que tiene que ver con los estudiantes que no van permanentemente a sus colegios, con la exclusión escolar, que hubo un problema importante aquí después de la pandemia, se ha recuperado, pero bueno, siempre lo que quisiéramos escuchar es que hay una presencia de estudiantes, que hay una cobertura para los estudiantes que es amplia, ¿no? Y ahí hay un 12% que uno se pregunta qué pasa con ese 12% de estudiantes que no están yendo regularmente. Bueno, previo a la pandemia, el dato era de que teníamos un promedio nacional de 89% de asistencia. Es el promedio. Hay estudiantes que tienen una asistencia destacada, que van sobre el 95, 96, 97%, que faltan poco. Otros estudiantes que por distintas razones faltan mucho y sobre todo nos preocupamos de que el dato de inasistencia grave, es decir, aquellos que van menos del 85%, disminuya. Por eso es importante haber superado la brecha que nos dejó la pandemia. La pandemia nos devolvió con el 84% de asistencia y haber superado el umbral del 85% significa que muchos estudiantes han salido de la condición de inasistencia reiterada. Y esa inasistencia reiterada es la que es el principal factor de riesgo de la deserción escolar, en definitiva. Es decir, la desvinculación educativa, que los estudiantes salen del sistema y luego cuesta devolverlo. Ahí hemos hecho un esfuerzo importante por revincular, es como se plan de revinculación educativa que ha traído importantes resultados. Sobre todo, fíjate, Pablo, porque hemos descubierto también fenómenos nuevos, sobre todo en los sectores socioeconómicos más carentes, ¿no? En los sectores socioeconómicos bajos. Ahí hemos logrado revertir la inexistencia reiterada y hemos logrado revincular a muchos y evitar que siga aumentando la desvinculación educativa. Quienes hoy día están haciendo uso de alternativas, formas distintas de educación, sobre todo homeschooling u otras, son los socioeconómicos altos, los sectores socioeconómicos altos.
Entonces ahí hay un fenómeno que estamos estudiando también porque ya por segundo año consecutivo hemos identificado ese fenómeno y creemos que hay que encontrar respuestas también y causas de ese fenómeno que es nuevo, porque generalmente la desvinculación estaba muy asociada a la condición socioeconómica de la familia. Hoy vemos que los sectores socioeconómicos altos son los que están abandonando con mayor prevalencia el sistema. Ministro, el homeschooling, como usted lo llama, ¿no? Esta tendencia que es más bien, como usted explica, en los grupos socioeconómicos altos. Post pandemia. Claro, eso tiene una regulación, ¿no? Sí, por supuesto, porque existen alternativas. Mira, muchas veces las familias buscan alternativas en establecimientos educacionales que no necesariamente tienen reconocimiento oficial, pero que funcionan como establecimiento educacional. Y por otro lado también optan por formación en casa, metodologías alternativas en definitiva, y todo ello luego rinden exámenes libres y les permite ir siendo promovido de nivel educativo de manera formal. ¿Ya? Eso tiene regulaciones, efectivamente hay procedimientos y plazos, digamos, los que eso ocurre, se coordina habitualmente a través de nuestros CEREMI de educación. Ministro, a ver, hay hoy una mesa técnica transversal que está analizando el sistema SAE, ¿no? El sistema de ingreso escolar, para corregir algunos aspectos, ¿no? Que se asume tienen que cambiar, ¿no? Pueden mejorar. ¿Qué ha pasado con ese trabajo? Porque entiendo que ha habido coincidencias transversales entre los especialistas que ahí participan, que representan a distintas sensibilidades, distintos centros universitarios, en que ha sido un sistema que ha aportado, ¿no? En la transparencia, en la inclusión. Pero hay algunos detalles o nudos, como le llaman, que hay que desatar. ¿Cuáles son esos principales problemas que hay que resolver y por dónde ha transitado un poco la reflexión de esta mesa? Sí, mira, lo primero es que la mesa todavía no evacúa el informe final. ¿Ya? Están en el proceso de ir cerrando el informe que nos tienen que presentar precisamente en estos primeros días del mes de marzo, porque luego nosotros tenemos el propósito de poder tomar esas recomendaciones y convertirlos en indicaciones a la ley para modificar efectivamente algunos aspectos que puedan mejorar el sistema de admisión. Como tú dices, hay un primer reconocimiento, y es que el sistema ha logrado ordenar, generar información, que ha logrado cierta eficiencia en la distribución de matrículas cuando solamente existe, en el caso particular, más demanda que oferta. La mayor parte del sistema, Pablo, no tiene ese problema. La mayor parte del sistema tiene cupos suficientes para absorber quienes postulan a estos establecimientos educacionales. Bien significativo el dato de que más del 50% queda en su primera opción y que más del 90% queda en sus primeras 4 opciones, ¿no? Por lo tanto, siempre estamos hablando de un segmento que minoritario sigue siendo importante y hay espacios de eficiencia que puede tener la ley todavía y que la estamos buscando. Dicho eso, ¿sí? Luego los temas principales que son más, que han estado más en el centro del debate político tienen que ver, por ejemplo, con el papel del mérito en la selección en determinados establecimientos. Sí, se nos pierde ahí la comunicación, ministro, lamentablemente. ¿Se pierde ahí? ¿Se pierde ahí? Ahí lo recuperamos, sí. Ya, te decía que el principal debate que ha estado más en el centro de la discusión política es precisamente esto de cuánto papel juega el mérito en determinados establecimientos con orientación a la excelencia, ¿no? Y obviamente que ahí hay un espacio que desarrollar. Acabo de tener, por ejemplo, una reunión ahora con familias, agrupaciones de familias de estudiantes con alto rendimiento. Obviamente que hay que considerarlo también como parte de la diversidad educativa. En eso nosotros no tenemos problema en aperturar una discusión dentro de ciertos márgenes de razonabilidad. O sea, lo que no queremos nosotros, como ministerio al menos, es retroceder respecto a la discriminación arbitraria, a elementos que finalmente pongan en el centro más bien la capacidad de los establecimientos a elegir y no lo que dice nuestra Constitución, que es que la libertad de enseñanza y el derecho a la educación son ejercicios donde las familias eligen la educación de su hijo. Eso es lo que no se puede trastocar y eso es lo que de alguna manera queremos garantizar en este debate que vamos a tener sin duda este año. Yo diría que dentro de los debates más álgidos va a ser el final CAE y el nuevo sistema de financiamiento y por otro lado la reforma al sistema de admisión escolar, que nosotros tenemos la convicción plena de que es posible mejorarlo y esperamos que la voluntad sea justamente esa, la de mejorarlo, más que de entrar en debate ideológico o en trincheras más bien políticas. Y yo sé que es complejo porque estamos en un año electoral y eso siempre puede ser utilizado para esos fines. No quiero ser, ¿no?
pero no quiero renunciar tampoco a la posibilidad de que nos dotemos de una política pública que logre consenso y que se conviertan efectivamente en políticas de Sí. Estado. Yo diría, por ejemplo, que con el caso de los servicios locales, ya conseguimos esa estabilidad. Hoy día hay un consenso que es hasta político, de que es bueno para el sistema transitar con priorizaciones, con territorios antes que otros, pero es bueno transitar a la nueva educación pública. De hecho, este año traspasamos la mayor cantidad de servicios locales en la historia de la implementación de la ley. De todas maneras, hay algunos que han quedado pendientes, ¿no? Que, por ejemplo, en Colina hoy día usted estuvo ahí, eso está postergado, ¿no? ¿Sigue dependiendo del municipio? Colina todavía no. Colina está en manos del municipio. Exacto. Aún no entran en el proceso de traspaso. Ok. Pero la ley contempla un mecanismo en que los sostenedores municipales pueden optar por postergar si cumplen con determinados indicadores de gestión positivos. Ok, de acuerdo. Y ahí es donde, obviamente, lo que yo le decía a la alcaldesa, con la que tenemos una muy buena relación, Sí. incluso a pesar de nuestras diferencias políticas, que son grandes, nos reconocemos en esa diferencia de que si la ley dice que ellos pueden postergar cumpliendo determinados requisitos, no voy a ser yo un obstáculo a ellos, al contrario, yo tengo la obligación de implementar la ley, Claro. con las cosas buenas y con las cosas malas que a mí me pueden parecer, pero la ley es la ley, y eso es importante, que todos estamos reconociendo. Ministro Cataldo, a propósito de esto, que hay diferencias a veces con personas que son del mismo sector y a veces hay coincidencias con alcaldes o alcaldesas de signo muy distinto. En algún momento de esta discusión a propósito del sistema de inclusión, del sistema de selección escolar, la alcaldesa Karina Delfino, que además fue dirigente estudiantil y que en su momento abrazó, digamos, estas ideas, ¿no? Dijo que el fin de la exclusión le jugó una mala pasada a los colegios emblemáticos. Esa frase quedó ahí, digamos, como dando vuelta y que entiendo que es parte también de la discusión sobre las cosas perfectibles, pero ahí con los colegios emblemáticos, ¿usted cree que se va a hacer una excepción o se van a aumentar las excepciones? Porque entiendo que existen algunas actualmente. Existen algunas excepciones, además de ser el segmento del sistema educativo que ingresó a la última etapa al sistema de admisión escolar. De hecho, por ejemplo, se habla mucho de los resultados o los efectos del sistema de admisión en emblemático, en circunstancias de que aún los liceos emblemáticos no promueven de cuarto medio, es decir, todavía no rinden la prueba de admisión a la educación superior con estudiantes que hayan ingresado por el SAE, porque entraron al final, entonces todavía están estudiando en el liceo, ¿no? Pero yo entiendo esa discusión, lo entiendo sobre todo de aquellos personas que han estudiado en esos establecimientos educacionales, que se les ofrecieron oportunidades que de otra manera no habrían tenido, sobre todo personas como la alcaldesa Delfino, que yo tengo una cercanía política y personal con ella también, y hemos conversado sobre este tema, de alguien que viene de un segmento socioeconómico más carente. Ella es alcaldesa de Quinta Normal, pero es vecina de Quinta Normal, se educó en la educación pública de Quinta Normal, y claro, efectivamente ellos perciben, o ella percibe, de que ha sido dificultoso para los establecimientos educacionales gestionar este nuevo sistema. Nosotros creemos que es posible compatibilizar la posibilidad de que estudiantes que provienen precisamente de la educación pública en territorios donde no hay oferta educativa de excelencia puedan ingresar a establecimientos de excelencia, y al mismo tiempo promover también que esos establecimientos puedan tener alguna excepción, porcentajes de excepción, sí, para mantener o resguardar cierto etos, ¿no? Estamos abocados a eso. Ministro Cataldo, la crítica que se hace al sistema de admisión escolar generalmente viene de la frustración de los padres que no son aceptados en las opciones que ellos pusieron, ¿no? Que es un porcentaje que ha ido cambiando, es variable, ¿no? ¿Cómo ha andado este año ese porcentaje? ¿Cómo ha sido el proceso de selección? Bueno, como te decía recién, nosotros hicimos un esfuerzo importante desde el Ministerio para educar también a las familias en cómo utilizar el sistema de admisión escolar. Por ejemplo, una cosa habitual es que las personas optan por muy pocos establecimientos educacionales, limitando su posibilidad de quedar seleccionado en algún establecimiento. Cuando yo tengo 100 cupos y postulan 1000 personas, de seguro van a quedar 900 fuera de ese establecimiento educacional por sobredemanda. Y eso siempre ha sido igual. El sistema de admisión lo que hace es ordenar el proceso con criterio y reglas claras que podemos mejorar, y en eso estamos discutiendo con los expertos, pero y ahí hay un tema, ¿no? O sea, si tú postulas a 1 o 2 establecimientos educacionales, lo único que ocurre es que reduces tu posibilidad de quedar seleccionado donde tú quieres. Y cualquier alternativa distinta sería arbitraria, ¿no? Entonces, allí lo que, por ejemplo, le dijimos mucho a la familia es, si no está obligado a postular
no postule, porque muchas personas postulaban a cambiarse de establecimiento educacional para probar, para ver cómo le iba, pero la verdad es que cuando se ocupa un cupo, se libera el cupo de origen, ¿no? Porque hay que ofrecérselo a otra persona que está también buscando establecimiento educacional. Entonces, hicimos mucha pedagogía en eso y disminuimos mucho el porcentaje de personas que no estaban obligadas a participar de la admisión escolar. Y eso también exprimió los resultados, posibilitó que las vacantes se utilizaran mayoritariamente en aquellos que realmente estaban buscando vacantes, y luego estamos consolidando ahora, porque fíjate, que toda la semana aparecen nuevas personas buscando cupos en distintos lugares, un sistema que no para nunca. Todo el año estamos gestionando la admisión, porque siempre hay personas que se cambian de casa, se cambian de región, funcionarios públicos que son trasladados, por ejemplo, Carabineros, Fuerzas Armadas, por el PDI. De hecho, tenemos convenio de trabajo con esas Fuerzas Armadas y policiales para facilitarles los procesos de traslado. En fin, los mismos migrantes que también llegan durante todo el año y van cambiando los resultados. Entonces, para nosotros es clave, primero, identificar la población que viene desde el principio del sistema de admisión escolar, que parte en agosto de cada año. Y en segundo lugar, también es importante consolidar la matrícula del mes de marzo, que es el primer corte que se hace para el pago de subvención, y cuando uno ya tiene muy claro con qué está consolidando la escuela o el sistema educativo en general, y para saber dónde nos falta y dónde hay que resolver. Ese ejercicio el año pasado nos llevó a 880 estudiantes aproximadamente, buscando establecimientos educacionales a fines de marzo, y este año nosotros vemos que los datos están mucho mejores que el año pasado, y obviamente estamos trabajando para que ese número sea cero. Ministro Nicolás Cataldo, el tema de las ofertas versus las demandas, ¿no?, en determinados lugares, lleva a establecer que, por ejemplo, en algunos lugares faltan colegios, falta oferta, o eso no es una... Ese es un proceso dinámico. Efectivamente, uno podría concluir mecánicamente eso, y hemos generado mucha oferta. Por ejemplo, un territorio siempre presionado en los últimos años por el fenómeno migratorio, esencialmente Alto Hospicio, la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá. Y hemos generado mucha oferta. De hecho, acabamos de cerrar un trato con un sostenedor particular que no estaba utilizando el establecimiento, y lo hemos convertido en establecimiento público, donde se aperturaron inmediatamente cerca de 800, 900 matrículas para el territorio, ¿no? Y antes, el año pasado, se generaron 1.700 más, y así hemos estado generando capacidades allí donde falta. Estamos utilizando metodologías de infraestructura distintas, por ejemplo, la apertura de salas modulares. Hoy día hacía referencia a la inauguración del año escolar en Colina, y una de las cosas que nos llevó a elegir Colina es que en ese establecimiento en particular y en otros más de la comuna estamos construyendo salas modulares, anexos a los establecimientos educacionales. Son salas de muy buen nivel. Los modulares de hoy no son los contenedores de hace 20 años atrás, 10 años atrás. Y por lo tanto, fue justamente allí donde se aperturaron 80 cupos nuevos en 2 salas que en ese establecimiento educacional se abrieron precisamente para responder al fenómeno de la presión por matrícula. ¿Por qué? Porque en ese territorio, en Colina, en Lampa, hay hartas tomas de terreno. Entonces, el proceso es móvil. Así hay como lugares en los que hemos generado oferta educativa nueva, y al año siguiente ya no hay falta de oferta, sino que hay sobreoferta. ¿Por qué? Porque la gente se mueve, ¿no? Entonces es un fenómeno dinámico que estamos analizando permanentemente, y en eso precisamente el SAE cumple un factor fundamental, porque al tener la información centralizada, sistematizada, nosotros logramos saber no solamente dónde falta oferta, sino en qué nivel falta oferta. Nosotros tenemos una presión principalmente en primero medio, por ejemplo. Sabemos que a nivel nacional los primeros medios son un lugar o un nivel educativo donde hay harta presión. ¿Por qué? Porque tenemos más oferta básica que media. Y es un problema de planificación del sistema educativo que se arrastra por décadas. Entonces, hoy ya nos permite identificar bien el fenómeno y comenzar a trabajar en soluciones administrativas y también de inversión de infraestructura para subsanarla, digamos, en el mediano plazo. En el corto plazo estamos trabajando administrativamente, a mediano plazo en inversión de infraestructura que permita contener este problema allí donde la verdad faltan más escuelas o más salas, más nivel. Ministro Nicolás Cataldo, marzo no solo marca el inicio del año escolar, sino que marca una serie de definiciones políticas. Quiero llevarlo a ese terreno brevemente porque obviamente usted también es parte de una colectividad, de un gobierno. Su partido, el Partido Comunista, tiene que definir también candidaturas eventualmente presidenciales, además de las listas parlamentarias. Usted
¿Es partidario de que su partido tenga un candidato o una candidata? Mira, hemos estado en esa deliberación interna, más bien es una respuesta que tendría que dar el partido, su presidente, la secretaria general, pero naturalmente que si el partido evalúa que una propuesta de candidatura presidencial desde el partido contribuye primero al esfuerzo electoral de la coalición, de lo que es hoy día el oficialismo, en mejorar las opciones para que efectivamente haya un triunfo en las fechas que son las elecciones, el partido está disponible, pero estamos analizando más bien el detalle de cómo se está dando el debate electoral y preelectoral, porque todas las opciones están abiertas. Yo creo que más bien acá lo que se tiene que priorizar, más que la cosa identitaria de presentar candidatura, es cuánto se contribuye al esfuerzo y cuánto se contribuye a la unidad. Son elementos principales en el debate político que está dando el Partido Comunista para esta discusión de si se presentan o no nombres o candidatos. Son un ejercicio que tenga valor en sí mismo, sino que tiene valor en virtud del resultado de ese esfuerzo y de cuánto se contribuye a la unidad, porque está claro que se requiere la mayor unidad posible del sector y eso implica un diálogo estrecho entre los partidos del oficialismo, y entiendo que eso se está desarrollando y que va bien avanzado. Más detalles de eso, obviamente, ya la directiva del partido es la que se maneja, un rol limitado en esto, porque tenemos de inicio escolar y los temas propios de la cartera. Ya, antes que se nos desaparezca por completo la comunicación, ministro Nicolás Cataldo, le quiero dar las gracias por conversar con nosotros esta tarde.